familia. Sopla, Señor, sobre nuestras emociones que necesitan de ti. Sopla consuelo. Ven y sopla alegría, Señor. Ven y sopla confianza. Ven y sopla sobre cada uno de nosotros. Sopla vida, Espíritu Santo. Mientras te cantamos, Dios, mientras te adoramos, tú estás soplando aliento de vida sobre cada familia que ha estado en este tiempo pasando tal vez tiempos de riña, de contienda. Tú soplas hoy paz, tú soplas hoy vida sobre esos hogares que necesitan el soplo tuyo, sobre esos hijos que necesitan el soplo tuyo, que han estado cansados en este aislamiento. Hoy tú soplas y vivificas su cuerpo, vivificas su espíritu, Señor. Un tiempo nuevo, nuevas fuerzas desatas sobre nosotros, Señor. Y ven y sopla, Señor. Sopla sobre los que te seguimos, sobre los que te adoramos. Sopla, Señor, sobre nuestra nación. Sopla sobre este presidente, Dios, sobre Iván Duque. Sopla sobre las autoridades de Colombia. Sopla sobre los niños que están en sus casas. Sopla sobre las familias, Dios. Sopla sobre aquellas personas que se encuentran solas en su apartamento, en su habitación, en un lugar, y tal vez necesitan en esta mañana el soplo tuyo, el aliento de vida que proviene de ti, Señor. Ven y sopla, Dios. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla en mí. Ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor, sopla. Vida, sopla, aliento de vida, sopla, vida, sopla, aliento de vida. Gracias, Señor. Solo tú lo haces posible. Solo tú puedes dar vida a nuestros huesos muertos, a nuestros huesos secos que a veces necesitan de ti, Señor. Gracias por esta mañana de bendición. Hoy la declaramos día de victoria en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, gracias a Dios por poder tener esta adoración, gracias a Dios por poder estar compartiendo en familia en este tiempo de cuarentena, y hoy quiero que podamos recibir esta palabra que Dios tiene preparada para ti. Hola Alirio, hola Sandrita, Jorge, Camila, qué rico estar esta tarde nuevamente aquí con ustedes. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, para toda tu familia, para tus hijos que también han estado muy conectados y muy interesados? Pues realmente ha sido maravilloso. Obviamente pues es un proceso en donde todos estamos empezando nuevamente a acercarnos a Dios. De hecho yo creo que Dios nos había llamado desde hacía muchísimo tiempo, pero no teníamos como esa oportunidad y tampoco la constancia de acercarnos a Él. Y resulta que en esta cuarentena que hemos venido nosotros analizando muchas cosas, que incluso nos hemos acercado más como familia. Pues también queremos decirle que sin importar el tiempo que pase, nosotros como iglesia estamos dispuestos a acompañarles, que no están solos, que vamos a estar ahí al lado de ustedes, apoyándolos en todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, lo que esté a nuestras manos, lo vamos a hacer. Y sin de pronto llegar nosotros a pedir ayuda, ¿sí? Que es lo que más me sorprendió,
sin llegar a pedir esa ayuda que de pronto estábamos seguramente por necesitar en pocos días, llega usted con esa sorpresa, pues con esa ayuda en el momento que ya lo íbamos a necesitar, y que ha sido pues una bendición de verdad, porque durante estos días prácticamente pues usted ha sido una ayuda muy muy valiosa para nuestra familia. Y además que también eso me hace sentir un poco más tranquilo, porque nos refugiamos como en Dios, lo digo sinceramente, vivíamos como el día a día y se nos estaba olvidando de pronto hacer un poco de oración. Este es un tiempo de tormenta, este es un tiempo en que se está moviendo todo en nuestra vida, pero sé que Dios tiene el control de todo y sé que vamos a pasar al otro lado y vamos a tener esto como una gran anécdota, pero también como un gran recuerdo de cómo inició toda esta amistad, pero sobre todo, y lo más importante, es cómo nació esta amistad con Dios. Que ustedes sigan con esa labor bonita de la campaña espiritual, porque si bien es cierto que se suplen las necesidades corporales, como no las físicas, pero yo pienso que también ha sido importantísimo para nosotros ese alimento espiritual. Qué privilegio que me da el Señor en esta mañana de compartir el mensaje, de entrar en sus hogares con una palabra de bendición, porque siempre la palabra del Señor es bálsamo, medicina y bendición para cada uno de nosotros. Así de que les doy la bienvenida. Quisiera que iniciáramos con una palabra de oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana y que su palabra penetre en nuestros corazones y dé fruto en abundancia. Padre, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos dirijas y que tu palabra hoy penetre en nuestros corazones, cumpla con el propósito con el cual hoy va a ser sembrada en cada uno de nosotros. Que cambie nuestra vida, que desarraigue lo incorrecto, que afirme aquellas cosas que tú quieres, que hoy sean afirmadas en cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús, nuestro Maestro. Jesús, nuestro Maestro. Conocer a Jesús en todas sus facetas debe ser nuestra meta. Creo que la Biblia habla de Abraham, que conoció a Jesús como el Todopoderoso. Habla de Elías, que le conoció como el proveedor. Habla de diferentes hombres de Dios que le conocieron en diferentes facetas. Nosotros tenemos que esforzarnos por conocerlo, ojalá en todas las facetas, pero especialmente como maestro. No solamente como nuestro pastor, que ciertamente lo ha sido, sino también como nuestro maestro. Pero no conocerlo desde nuestras percepciones, desde nuestros sentimientos o desde nuestras emociones, sino que debemos aprender a conocerle a través de la palabra, de lo que la palabra nos enseña. Y una de ellas es conocer a Jesús como maestro. Jesús es para nosotros nuestra guía. Jesús es nuestro orientador. Jesús es nuestro ejemplo. Y todas esas cualidades son las cualidades que Jesús tiene como maestro. Él es el que nos enseña, Él es el que nos orienta, Él es el que nos guía. Así que en esta mañana, queridas familias, quiero enseñarles algunas cualidades de Jesús como maestro, que debemos aprender hoy y que debemos imitar. Porque cuando uno tiene un buen maestro, quiere imitar al buen maestro, quiere seguir sus pisadas, quiere andar en su camino. Una de ellas es en su comportamiento. El número 1, en su comportamiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues si Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Queridos, uno de los ejemplos de Jesús
nos dio en su muerte, cuando murió en la cruz del Calvario, uno de los propósitos fue demostrarnos paciencia en los tiempos difíciles, paciencia en medio de los sufrimientos. La conducta de Jesús fue irreprochable. La Biblia dice que debemos seguir sus pasos, que nunca pecó, que nunca engañó. Por ejemplo, estos dos versos hablan de cosas bien importantes. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca pecó, y aunque fue a la cruz del Calvario sin pecado, jamás pecó. Tampoco quiso vengarse. A veces nosotros queremos vengarnos y actuar en nuestras propias fuerzas y movernos según nuestro corazón, que a veces es engañoso y perverso, que se deja llenar con facilidad de rencores, de rabias y de resentimientos. Pero lo que la palabra nos enseña y nos muestra a Jesús como maestro es que Él jamás amenazó con vengarse. Así de que tenemos que tratar y esforzarnos de vivir como cristianos sin argumentos. El verdadero cristiano imita a Jesús, y Jesús es nuestro maestro, y nos dio ejemplo de vivir sin rencores, y nos dio ejemplo de portarse bien, de andar donde debía estar, de rodearse de las personas correctas, de cuidar lo que hablaba, de no llenar su corazón de rabias, de resentimientos, de deseos de venganza, y son las actitudes que nosotros como cristianos debemos tener, sin dejar de llenar nuestro corazón de cosas incorrectas que nos hacen daño y que nos llevan a actuar de una manera también incorrecta. Dios está demandando de nosotros como maestro una conducta recta, porque Él fue ejemplo para nosotros, porque Él fue nuestro modelo a seguir. Así de que Él demanda de nosotros una vida sin tacha, una vida sin mancha, una vida sin argumentos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que esforzarnos por vivir, para dejar en alto su nombre y para poder vivir como verdaderos cristianos. Lo segundo, quiero enseñarle el segundo, compromiso. Entonces, el primero era comportamiento y el segundo, compromisos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 24 al 25. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes han sido sanados. El sacrificio en la cruz del Calvario es la mejor muestra del Señor de su compromiso. Jesús se comprometió con el Padre. Jesús se comprometió con usted y conmigo. Jesús se comprometió con Él mismo. Por eso dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mas se haga tu voluntad. Jesús llevó una vida de compromiso. El tiempo que estuvo en la tierra siempre llevó una vida de compromiso. Y la cruz fue una muestra de ese compromiso con toda la humanidad. En su muerte soportó tremendas situaciones. Soportó el castigo que era para nosotros. La Biblia dice que era el castigo por nuestro pecado, por nuestro mal, pero lo soportó Él. Porque hasta el último día, en su muerte y en su resurrección, tuvo una vida de pleno compromiso con cada uno de nosotros. Y los frutos de esos sufrimientos, ¿cuáles fueron? La muerte al pecado para todos nosotros. Hemos recibido perdón de pecados. Morimos al pecado para resucitar a una nueva vida en Cristo, en santidad y en verdad. Esos son parte de los frutos del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó con precio de sangre para que usted y yo vivamos una vida diferente, para que usted y yo vivamos una vida recta. Él se comprometió con el Padre y se comprometió con nosotros para que llevemos una vida diferente, para que naciéramos a una vida diferente, a una nueva vida en Cristo. La Biblia dice: creados según Dios. Así de que si el Señor nos creó, nos formó y hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y Él se ha puesto delante de nosotros como maestro, es para que sigamos sus pisadas de una vida de buen comportamiento, sus pisadas de una vida de compromiso, una vida tal vez sacrificada, pero una vida en la que Él quiso mostrarnos que su sí era sí y su no era no. Esa es la clase de cristianos que el Señor está buscando, que su sí sea sí y su no sea no, que su sí no dependa de las circunstancias, de los tiempos adversos o de las situaciones, que su sí sea sí en todo tiempo. Que desde que le digamos al Señor: te recibo en mi corazón como Señor y Salvador, que algunos lo hicieron hace muchos años,
otros no tanto, otras tal vez lo están haciendo el día de hoy. Van a hacer la oración de invitar a Jesús a su corazón. Pero desde ese día nuestra vida tuvo que haber cambiado a una vida de compromiso con Él. En donde hemos hecho sacrificios, claro que sí. En donde hemos hecho esfuerzos, claro que sí. En donde hemos invertido tiempo, en donde hemos invertido de nuestro corazón, de nuestra pasión, claro que sí. Pero es que Jesús fue nuestro maestro. Y el mayor esfuerzo de compromiso lo hemos recibido de nuestro mejor maestro, de nuestro maestro que es Jesús. Lo tercero, una vida en el Espíritu. Juan capítulo 3, versos 1 al 7. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús contestó, te digo, la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Todos hemos nacido de la carne. Usted y yo tuvimos un vientre y fue el vientre de nuestra madre. Nacimos del papá y de la mamá y tenemos tal vez una naturaleza carnal, pero la vida en el Espíritu es diferente. Para ser llenos del Espíritu Santo, para vivir una vida espiritual, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos por el Padre de los Espíritus, que es Jesús. Así de, queridos, se trata de entender que somos residentes del reino de Dios, en donde hay un solo rey, en donde Dios es nuestro rey, en donde vivimos conforme a su palabra, en donde creemos en esa palabra. Eso es vivir en el Espíritu. Algunos se preguntan, bueno, ¿y qué es vivir en el Espíritu? Ustedes hablan a veces mucho de vivir en el Espíritu, de entender las cosas en el Espíritu. Vivir en el Espíritu implica entender que somos residentes de un reino, y es el reino de Dios. Que tenemos todos en conjunto un solo rey, y es Jehová de los ejércitos. Que tenemos en conjunto un manual de vida y un derrotero que es la palabra de Dios, y que vivimos conforme a esa palabra. Eso es la vida en el Espíritu. Así que si verdaderamente estás enamorado de Dios, Sandro hablaba el domingo pasado de estar enamorados de Dios al 100%, y que cuando uno se enamora piensa en esa persona, se sueña con esa persona, no pierde el primer amor porque siempre mantiene el enamoramiento, como eso lindo, como ese encantamiento, eso bonito que nos mantiene unidos. Así mismo pasa cuando vivimos en el Espíritu. Ya tú no puedes vivir de otra manera. Ya tú no te imaginas la vida de otra manera porque aprendiste una vida plena. El Señor dijo, yo he venido a darte vida y a darte vida en abundancia. Y los que hemos conocido esa vida abundante sabemos que el Señor no miente. Él nos enseñó disciplinas espirituales para poder vivir esa vida espiritual. Porque la vida en el Espíritu demanda disciplina. No se vive de cualquier manera. Ahora que estás en tu casa, ahora que estás en estos tiempos en donde estamos en nuestros hogares, con nuestras familias, en donde nuestra conducta es probada, en donde nuestra manera de hablar es probada, en donde nuestras acciones son probadas, en donde nuestra fe también sale al descubierto, porque los que decían ser espirituales están demostrándolo en este tiempo. Pero para ser fortalecidos en esa vida espiritual, el Señor nos enseñó disciplinas espirituales. Disciplinas como ¿cuáles? Como el ayuno, como la intercesión, como la oración, como la lectura y la meditación de la palabra. Esas son disciplinas que usted y yo hemos aprendido y que nos han llevado a entender esa vida en el Espíritu. No cualquiera la puede entender. No cualquiera puede vivir en el Espíritu. Por eso el Señor le decía a Nicodemo,
Nicodemo, para que puedas entender la vida en Cristo, para que puedas ver la plenitud de todo lo que yo quiero mostrarte. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, no de un nuevo vientre, sino del Espíritu. Esa es la vida que Jesús también nos enseñó. La Biblia dice que Jesús, por ejemplo, estaba orando, hablando con sus discípulos en cierto lugar, y cuando terminó les dijo, uno de sus discípulos le preguntó: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y el Señor les enseñó a orar. Y es la oración que usted y yo conocemos. Cuando oren, les dijo cómo debían hacerlo. Apártense en su habitación. Cierren la puerta en un lugar aparte. Y en ese lugar el Señor les escuchará. Y lo que oren ahí en la intimidad con Dios, el Señor lo escuchará. Y lo que ustedes quieran y anhelen, el Señor lo hará en su momento. Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Dándole primero el lugar a Dios. Santificado sea tu nombre, porque no hay otro santo más que nuestro Jesús. Venga tu reino. Oramos porque venga el reino de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y bueno, usted conoce toda la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ayúdanos a perdonar nuestras ofensas, Señor. Conoce la oración del Padre Nuestro. Jesús les enseñó a orar. Esas son disciplinas espirituales que nos llevan a vivir una vida en el Espíritu. Vamos en el tercero. El cuarto: enseñanza creativa. Quiero detenerme un poco en esta, porque creo que el maestro, hoy hablamos de la creatividad, hoy hablamos de todo lo que los medios, las redes y demás están haciendo, tanta creatividad que vemos en el cine. No sé si a usted le pasa, pero yo no sé qué más las películas van a inventar, ya no sé qué más los escritores van a escribir, tantas cosas creativas, tantas redes, tantas aplicaciones. No sé si usted piensa, a veces yo digo, wow, estamos realmente en un tiempo donde todo es creatividad. Ayer, en esta semana, en el seminario de alabanza, Martin Smith hablaba de la importancia de ser creativos, de levantarnos en las artes, de no dejar de cantar, de no dejar de adorar a Dios. Todo eso es creatividad, y nuestro maestro fue Jesús. ¿Sabe? Jesús no fue cantante, pero adoraba al Padre. Nunca dejó de adorar al Padre. Decía Martin Smith en el seminario profético: canta, no dejes de cantar, lleva una vida de adoración. Entonces el Señor soplará aliento de vida y vivificará cualquier área de tu vida que se encuentre pasando dificultad, que se encuentre tal vez muriendo, desmayando o adormecida. Jesús era maestro en enseñanza creativa. Él empleó muchas maneras en su enseñanza como maestro para ser creativo, enseñanzas que nosotros debemos imitar. Jesús empleó, por ejemplo, la comparación. No como la utilizamos nosotros, a veces comparamos, y bueno, hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas o que son molestas. Pero como Jesús era un experto, como Jesús era un maestro, Él las supo utilizar para edificación. Mateo capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, recibirán otra recompensa más que esa. Mire, suena un poco fuerte. Jesús les dijo: cuando oren, no oren como los hipócritas. ¿Y sabe por qué como los hipócritas? Porque querían orar duro, porque querían orar en público para ser vistos por otros, porque no buscaban realmente esa intimidad y ese compartir, esa amistad con Dios, ese primer amor con Dios, de mantener ese primer amor, sino que buscaban ser vistos por otros, tal vez para buscar un reconocimiento o tal vez para dejarse ver de una manera espiritual. Jesús era un contador de historias. Otra de las maneras que usaba era contar historias. Enseñó mediante metáforas, enseñó mediante parábolas. Acuérdese cuando les dijo, en Mateo capítulo 13 dice que había una gran reunión, una gran multitud alrededor de él que se sentó en una barca a escucharlo. Y allí, mientras estaba enseñando, empezó a decirles: un agricultor salió a sembrar. Usted conoce la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, y empieza a explicarles: cayó al lado de la orilla, cayó en buena tierra, cayó entre los espinos. Usted conoce la parábola porque él era creativo en su enseñanza. Ahora que estamos en nuestros hogares, enseñando online,
haciendo nuestras transmisiones en línea, dando la célula, porque sé que todos están dando su célula y enseñando y cuidando y pastoreando y velando por sus discípulos. Tenemos que ser creativos. Ustedes nos ven y hemos tratado. Alguien me preguntaba en esta semana, pastora, ¿dónde están haciendo las grabaciones? Y le dije la verdad, en toda la casa. Hoy estamos en la habitación de Samuel. En toda la casa hemos hecho las grabaciones. ¿Por qué? Porque tratamos de mirar la manera de dar un mensaje fresco, de llegar con un mensaje a sus corazones, de sostener la iglesia, de alimentar, de apacentar. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo, aquellos que son líderes, es apacentar las ovejas del Señor. Acordarnos que no son de nosotros, son de Dios, pero el Señor nos llamó a ser esos buenos pastores. Y Dios prometió darle a esas ovejitas un pastor conforme a sus corazones. Y esos somos nosotros. Debemos ser esos buenos pastores, no por perfectos, sino porque la intención de nuestro corazón realmente sea seguir las pisadas de Jesús. Ahí está tu éxito. Ahí está tu bendición. Jesús fue un contador de historias. Jesús contó 43 parábolas en 3 años. 43 parábolas, historias creadas e inventadas por él para enseñar a los que le escuchaban, para llevarlos a entender las cosas del Espíritu, el reino de Dios. Y lo hizo de una manera muy creativa. 43 parábolas, ¿sabe? Jesús hubiera podido haber escrito 43 libros, porque de cada parábola se puede hacer una super historia. ¿Cuántos no han predicado del hijo pródigo? ¿Cuántos no han predicado de la viuda y el juez injusto? ¿Cuántos no hemos predicado de la higuera que no dio fruto? ¿Cuántos no hemos predicado de tantas parábolas? El sembrador, la oveja perdida, la moneda perdida, bueno, el juez injusto. Tantas parábolas y enseñanzas de las que perfectamente se pueden hacer películas, escribir libros, porque Jesús fue un hombre supremamente creativo. Nos enseñó a través del discernimiento. Mire, Jesús no enseñaba a todos de la misma manera. Tenía el discernimiento para entender que una era la enseñanza para la multitud y otra era la enseñanza para sus discípulos. Así de que él era específico con sus discípulos. Cuando enseña la parábola del sembrador, unos versos más adelante, en el verso 18 de Mateo capítulo 13, les dice, escuchen ahora la explicación de esta parábola. O sea, les estaba diciendo, a ustedes les voy a dar la revelación. Queridas familias, siéntanse hoy muy bendecidas. Siéntanse hoy favorecidas por el Señor, porque el Señor nos está dando a nosotros, a usted y a mí, la revelación de su bendita palabra para que podamos seguir teniendo la fe y mantener los ojos puestos en Jesús, con la visión correcta. En el nombre de Jesús, siéntase favorecido. Dios ha sido bueno y nos mantiene aquí, frente a un computador, tal vez frente a tu dispositivo móvil, frente a un televisor, escuchando un mensaje que muchos no tienen acceso a él, que a algunos no les interesa porque no les ha sido revelado el reino espiritual. Pero a usted y a mí sí, sintámonos favorecidos porque Dios ciertamente ha sido bueno. Lo quinto, misericordia. Misericordia, maestro en misericordia, en ponerse en el lugar del otro. Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Qué les enseñó? Las bienaventuranzas. Queridos, Jesús enseñó usando todo el contexto. Jesús enseñó usando el entorno y la situación que cada persona estaba viviendo, porque quería ponerse en el lugar del otro. Jesús nos puede entender porque Él es experto en ponerse en nuestro lugar. Hay personas que sienten, Jesús no me entiende, como que no sabe lo que yo estoy sintiendo, como que no sabe lo que yo estoy pasando. En este tiempo hay muchas familias pasando dificultades por seres queridos enfermos, a los cuales tal vez en algunas oportunidades muy tristes ni siquiera pudieron acompañar en un sepelio. Son situaciones difíciles, pero Jesús las entiende. Jesús sabe lo que tú pasas. Jesús sabe lo que estás sintiendo. Hay jóvenes que se sienten incómodos
porque el estudio online tal vez no es lo mismo y no ha llenado las expectativas de lo que pensaban, y les toca seguir así por un tiempo, por el tiempo que Dios determine. ¿Sabe? No es el tiempo que el presidente diga. Yo tengo claro que no es el tiempo que los hombres digan, es el tiempo que Dios decida y que Dios determine para levantar esta pandemia, para dejarnos nuevamente volver a la vida y que tal vez la volvamos a vivir con más plenitud, con más pasión, con más sensibilidad a las cosas que son del Espíritu. Jesús enseñó aprendiendo siempre a ponerse y nos mostró el ejemplo de ponerse en el lugar del otro. Queridos, que no nos falte la misericordia, porque a veces como cristianos tendemos a ser un poco fuertes. A veces vemos las cosas desde el contexto de la palabra, pero no desde el Espíritu. Y Jesús fue un hombre que siempre practicó la ley sin dejar la gracia, acompañada de la gracia. Así de que Jesús les dice y les empieza a enseñar las bienaventuranzas. Usted las conoce y empieza a hablarles a los pobres en espíritu y les dice: tranquilos, porque de ustedes es el reino de los cielos. Les dice a los que lloran: tranquilos, porque ustedes serán consolados. Les dice a los que tienen hambre y sed de justicia: tranquilos, porque ustedes serán saciados. Les dice a los compasivos: por cuanto han sido compasivos, ustedes recibirán compasión. Les dice a los que tienen corazón puro, mire qué bonito esto, a los que tienen corazón puro, ustedes verán a Dios. Qué lindo esto. A los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Quiénes son perseguidos por hacer lo correcto? Todos nosotros. Criticados, señalados, muchas veces perseguidos, pero mire la promesa del Señor: el reino de los cielos nos pertenece. Esa es la buena noticia. Así de que si tiene a sus hijos ahí, a su familia, el reino de los cielos le pertenece. Enséñele a sus hijos desde pequeños, por vivir esta vida, hijos, que estamos viviendo, el reino de los cielos nos pertenece. Por hacer las cosas que estamos haciendo, por escuchar lo que estamos escuchando, por ver esta prédica, por andar online, por esforzarnos por vivir en el Espíritu, el reino de los cielos nos pertenece. Somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos. Y Jesús hablaba de esa manera porque en ese tiempo habían varios reinos. Estaba el reino romano, estaba el reino de los israelitas, y Jesús viene con una nueva enseñanza que era el reino de los cielos. Así de que imagínense, ellos tenían que entender y tenían que tratar de comprender todas las cosas. Por eso Jesús era experto en enseñar en el contexto en el que ellos se encontraban. Para nosotros es el reino de los cielos. Lo sexto, vamos en el sexto. Visión 2020. Creo que todo el tiempo vamos a estar hablando de esa visión correcta que la aprendimos en convención en enero, Visión 2020. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Mire qué bonito esto. Busquemos el reino de Dios. El Señor nos enseñó a tener esa visión correcta, y la visión correcta es confiar en Dios. La visión correcta, como lo hemos venido predicando, es tener los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. La visión correcta es poner toda nuestra confianza en el que vive por siempre, es poner nuestra confianza en Dios, es creer que el mañana depende de Dios, que el presente depende de Dios. Jesús dijo: yo soy el que soy, y eso quiere decir el Dios de hoy, el Dios de ayer y el Dios de mañana. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios grande. La añadidura se obtiene buscando el reino. Lo séptimo, autoridad. Autoridad. Libro de Marcos, capítulo 1, versos 21 y 22. Autoridad. Jesús fue maestro en autoridad, pero mire la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús era una autoridad diferente a que los hombres de hoy en día quieren imponer. Marcos, capítulo 1, versos 21 y 22. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada.
de su enseñanza, por lo que lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús entra en la sinagoga, entra en el templo y empieza a orar y todos lo rodean y todos empiezan a escuchar su enseñanza. Querían saber qué era lo que decía, hablaba con tal denuedo, hablaba con tanta gracia, pero una cosa importante, hablaba con autoridad. Que bueno, cuando un cristiano tiene esa autoridad correcta, esa autoridad que le da la vida en santidad, esa autoridad que le da la comunión con las escrituras, esa autoridad que le da la vida de compromiso y el comportamiento correcto, guiado conforme a la palabra de Dios. Esa autoridad es la que Jesús expresaba en todo lo que él hacía. Entonces podía entrar en la sinagoga y decirles las cosas son de esta y de esta manera. Ustedes deben hacer esto y deben hacer lo otro. Escúchenme. Y todos le prestaban atención porque hablaba con autoridad. Su autoridad estaba seguida de ejemplo. Queridos, porque no es lo mismo saber algo que hacer que eso funcione. Y Jesús todo lo que predicaba funcionaba. Su ejemplo dejaba ver que todo lo que él enseñaba funcionaba. Y termino con esto, liderazgo. Tal vez hay muchas más cualidades de Jesús como maestro. Yo encontré estas 8 que quería compartirlas con ustedes en esta mañana, porque es las pisadas de las que debemos seguir y empezar a conocer a Jesús, ya no solamente como el que provee, ya no solamente como el buen pastor que siempre está ahí sanándonos, consolándonos, vendando nuestras heridas y sanando nuestro corazón, sino ese Jesús también que fue un líder, que fue un maestro. Y fue líder porque siempre fue influencia positiva. Libro de Marcos capítulo 3, versos 13 al 15. Marcos capítulo 3, 13 al 15. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Fíjese eso. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Les dio autoridad para expulsar demonios. Les dio autoridad. Jesús fue un líder. Hoy bendecimos a todos los líderes de Misión Carismática Internacional. A todos los que se han puesto en la brecha por nuestra ciudad, los que se han puesto en la brecha por sus familias, por sus generaciones, a todos aquellos que han tenido en su corazón ser influencia positiva en la vida de otras personas, porque Jesús lo fue. Él nos llamó a ser líderes, pero nos llamó a ser líderes porque quiere que seamos influencia en la vida de otras personas, influencia de hacer lo correcto, influencia en estas 8 características: comportamiento, autoridad, compromiso, en todas estas áreas en las que Él nos dejó ver a nosotros una vida en donde realmente es un maestro a seguir. Hoy hay muchas personas, líderes, coach, que se presentan como orientadores, muy buenos orientadores, que enseñan disciplinas específicas a seguir. Pero hay un solo maestro, hay uno solo que es excelente en todo y que nos ha dado ejemplo en todas las cosas. No solamente ha presentado una estructura de pensamiento que está en su palabra para que nosotros la sigamos, sino que todo lo que él escribió se puede evidenciar y respaldó su enseñanza con su propia vida. Así de que, queridos, no hay duda de que sus obras dejan ver su vida y que nosotros estamos llamados a seguirle, que nosotros estamos llamados a caminar por las pisadas por las que él andó. Así de que hoy quiero que le pidamos al Señor en esta mañana, que podamos conocerle en todas estas facetas, que nos dé la creatividad que Él tuvo, que nos dé el compromiso, la disciplina, que podamos vivir en esas disciplinas espirituales, que nos enseñe a ser como Él fue, que nos dé el liderazgo, que nos dé la autoridad, que nos dé el comportamiento correcto para que podamos reflejar a Cristo en este momento en nuestros hogares, en este tiempo a través de las células online que estamos dando. Las personas nuevas que se están añadiendo puedan ver en nosotros también ejemplos a seguir. A eso nos llamó el Señor y esa es la invitación que yo quiero hacerle en esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a conocerle como maestro y, más que conocerle como maestro, a poder vivir conforme a como Él vivió.
Voy a invitarle a que cierre sus ojos y hoy podamos decirle: Señor, tú eres no solamente nuestro pastor, tú eres no solamente quien provee para nosotros, tú eres el que nos sana, el que nos liberta, tú eres el que levanta nuestra cabeza, el que pone nuestros pies sobre roca firme, tú eres el que nos consuela, tú eres el que nos restaura, el que nos libera, el que nos sana, el que restituye. Pero hoy queremos pedirte que podamos conocerte de una manera especial también como nuestro maestro. Queremos que tú seas más que un maestro, nuestro mentor. Queremos que tú nos guíes, nos orientes. Queremos ser como tú, Jesús. Que hoy tú puedas decirle ahí en tu casa: Jesús, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú seas mi mentor. Quiero hacer las cosas como tú las hiciste. Tal vez no hay nadie como Jesús, no hay otro como Él, pero qué bueno que podamos andar por sus pisadas y conocerle como nuestro maestro. Él pudo evidenciar y respaldar sus enseñanzas con su propia vida, que nosotros podamos, Señor, evidenciar y respaldar lo que enseñamos a otras personas también con nuestra vida. Hoy te lo pedimos, Señor, que nuestros hijos vean a través de nosotros, te vean a ti. Que nuestros discípulos puedan ver a través de nosotros, puedan conocerte a ti y acercarse a ti. Ayúdanos a ser un instrumento tuyo. Ayúdanos a ser un instrumento y esos buenos discípulos que asimismo discipulan a otro y llevan a esos nuevos alumnos y discípulos a conocerte como maestro. Te amamos, Señor, tú has sido nuestro mejor maestro. Ciertamente tú diste tu vida por nosotros. Has vivido una vida de compromiso por cada uno de los que hoy te estamos escuchando. Que nunca, Señor, hagamos vana la obra tuya en la cruz del Calvario. Porque, Señor, tu vida de compromiso fue por cada uno de nosotros, para perdón de pecados, pero especialmente para una nueva vida. Para una vida en lo sobrenatural, para una vida en el Espíritu, que es la que todos queremos recibir. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Sé que hay personas que hoy nos están escuchando por primera vez. Yo quiero invitarle que hoy ponga su mano en el corazón y pueda decirle, así como tal vez muchos de nosotros lo hicimos hace tantos años: Jesús, yo reconozco que me ha faltado vivir en el Espíritu. Quisiera aprender a vivir de esa manera. Hoy quiero que tú entres en mi corazón. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre hoy, a partir de ahora. Tomarme de tu mano, conocerte como maestro, para que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero seguir tus pisadas. Quiero comprometerme contigo y vivir como tú viviste y evidenciar lo que hable, lo que diga con mi propia vida. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo. Las personas que nos escuchan hoy por primera vez, que tal vez te conectaste a esta transmisión online, hoy por primera vez te damos la bienvenida. De verdad que todos los que conocemos al Señor podemos dar cuenta y testimonio de que no hay como la vida en Cristo. Y nos esforzamos por vivir en ese reino de Dios, en donde somos residentes, en donde conocemos y nos esforzamos por conocer la palabra de Dios, creemos en ella y vivimos conforme a esa palabra. Esa es la verdadera vida en el Espíritu y es la que tú recibes el día de hoy. Así de que bienvenidos, qué alegría haber compartido con todos ustedes. Pero no quiero terminar sin una reflexión. Le hablaba de que Jesús nos enseñó de una manera creativa. Y una de las maneras la encontré, son una de las actitudes que bendicen. Está en el libro de Marcos capítulo 12, verso 41. Y quiero terminar con esta pequeña reflexión. La Biblia habla en Marcos 12, 41 al 44. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, mira quién llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, más que todos los que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo
lo que tenía. Ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Queridos, nos da una linda enseñanza. Mire, le hablaba de que Jesús enseñó a través de parábolas y siempre enseñaba de manera que todos pudiéramos aprender. Y aquí nos enseña cosas bien especiales. Yo entendí algo. Primero, cuando Jesús iba al templo, Él se sentó a observar quiénes donaban, quiénes ofrendaban y quiénes no lo hacían. Por eso se dio cuenta de que algunos ricos daban grandes cantidades, pero también los pobres. En el tiempo de Jesús todos daban, dice que daban los que tenían, que daban los que no tenían mucho para dar, pero que todos daban. Todos querían ofrendar y todos querían engrandecer el reino y la casa de Dios, porque Jesús se encontraba en el templo y se encontraba observando. Siempre los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Y Él sabe los tiempos que vivimos. Por eso elogió a la viuda. Para Jesús era importante, porque la Biblia destaca el que Jesús estaba observando cómo ofrendaban los que entraban al templo. Y quiso destacar la ofrenda de una mujer pobre. Y quiso destacarla, ¿por qué? Y le explica a sus discípulos y los llama y les dice, vengan, voy a enseñarles una revelación. Quiero que miren a todos los que están ofrendando. Hay una viuda y ella dio más que todos. ¿Por qué? Porque dio de lo que no tenía. Dio todo lo que tenía para la casa del Señor. Así de que, queridos, nunca se nos debe olvidar la casa del Señor. Nunca se nos debe olvidar que tenemos un compromiso con la casa de Dios y que el Señor siempre está observando la manera en que hacemos todas las cosas, incluidas nuestras ofrendas. Así de que, queridos, en pantalla están saliendo las cuentas a las que tú puedes hacer tu donación. Lo puedes hacer de diferentes maneras, a través de consignación en Bancolombia, la cuenta de Bancolombia. Lo puedes hacer a través de transferencia a la cuenta de Bancolombia desde tu casa, desde tu computador, desde tu celular. Puedes acercarte a las sucursales bancarias de Bancolombia y hacer tu donación a través de las sucursales. Y ahora implementamos algo diferente y es aquellos jóvenes, aquellas personas que tienen Nequi, la aplicación en sus dispositivos móviles, también pueden hacer su donación a través de Nequi. Entran a la opción ir a bancos y ahí pueden hacer su donación a la cuenta de Bancolombia que está en la pantalla. Así que esto es nuevo porque algunos nos estaban pidiendo. Nosotros tenemos la aplicación. Quisiéramos no tener que salir de la casa, sino desde nuestro dispositivo poder hacer la transferencia a la cuenta del banco y tenemos la aplicación. Así de que lo pueden hacer los que tienen la aplicación en su celular, en su dispositivo móvil de Nequi, pueden hacer su donación. Así que, queridos, qué tiempo tan especial. Dios ha sido bueno. Ciertamente Dios sigue siendo bueno con nosotros. Mantenga su confianza puesta en el Señor, mantenga su nivel de fe muy alto, porque grandes cosas vienen para los que confiamos en el Señor. Los que esperamos en este tiempo con nuestra fe puesta en el Señor, grandes bendiciones nos esperan, bendiciones exageradas, dijeron los profetas, y yo lo creo. Bendiciones tremendas, reseteo, reinicio, restauración para todos los que confiamos en el Señor. Así de que una feliz tarde para todos. Sepan que les amamos con todo nuestro corazón y esperamos poderles abrazar pronto. Dios les bendiga y Dios les guarde.